Buenas tardes, mi nombre es José Gregorio Araujo Castillo, cursante de la Maestría de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Esto es un pequeño micro audiovisual en donde voy a tratar de explicar brevemente cuáles son el papel que juega el experto psiquiátrico, el experto psicológico dentro de un proceso judicial penal en Venezuela. Esta asignación corresponde a un tema especialísimo que tiene el curso de Psiquiatría y Psicología Judicial dentro de esta maestría, en donde se estudian las diferentes técnicas o de alguna manera las pruebas que realizan los especialistas psicólogos y psiquiatras que se dedican o hacen su aporte especial a los procesos judiciales en Venezuela, como ya anteriormente lo dije. Para comenzar a tratar un poquito este tópico, es necesario abordar inicialmente el tema de la prueba dentro del proceso penal. Nuestro proceso penal, después de la aparición del Código Orgánico Procesal Penal, donde se cambia, se transforma el sistema judicial en inquisitorio a un proceso penal acusatorio, en donde la carga de la prueba es algo esencial que corresponde a quien detenta el titular de la acción como tal. Y en ese sentido establece nuestro ordenamiento jurídico, específicamente el Código Orgánico Procesal Penal, que la prueba va a ser todo aquello que lícitamente pueda ser, en la manera en cómo ha sido obtenida a través de procedimientos lícitos, va a ser considerada y va a ser valorada en el proceso por el juez, en este caso como director del proceso judicial, para, dictaminar, aclarar o de alguna forma establecer responsabilidad o no en un procedimiento específico. El juez entonces en este caso, como director del proceso penal, del procedimiento penal, tendrá consigo dos herramientas fundamentales dentro de lo que son el tratamiento de las pruebas, como es la sana crítica y la máxima de experiencias. Estos son dos elementos que el juez va a tomar en consideración adicionalmente a todo aquello que corresponda a la licitud de cómo se obtienen estas pruebas. Y en cuanto a la prueba específica de las pruebas psicológicas o psiquiátricas que se aportan al proceso, bien sea si el titular de la acción es el representante del Ministerio Público o de un acusador privado, todo este procedimiento de obtención de la prueba tendría que ser, de alguna manera ajustada a los principios fundamentales consagrados en el Código Orgánico Procesal Penal que corresponden a la aplicación de la tutela judicial efectiva. Es decir, esta prueba, en este caso el informe pericial o el testimonio que pueda aportar el experto, en este caso de psicológico, debe cumplir con todos estos elementos de la tutela judicial efectiva, es decir, enmarcado dentro del marco de los principios legales y los principios rectores de lo que es la obtención de una prueba. Es así como entonces vamos viendo que este titular de la acción, que correspondería en este caso al fiscal del Ministerio Público, la promoción de la prueba, o en el caso de una defensa privada, es para probar la culpabilidad de una persona que esté inmerso en medio de un proceso judicial. Hay que probar esa culpabilidad y que esta persona pudiera tener algunos elementos en los cuales se pudiera recurrir a esa experticia pericial psicológica. El artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla de las experticias, y dentro de esas experticias podemos hablar entonces de ese conjunto de pruebas lícitas que pueden ser promovidas en el procedimiento judicial como tal, y entre los cuales se encuentran las distintas pruebas psicológicas
que se pueden aplicar en estos casos. El artículo 209 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla también de un examen corporal y mental, en el caso que sea necesario, el auxilio de un experto que debe cumplir obviamente con los requisitos formales de cómo constituirse como experto en esta materia. Evidentemente, obviamente, el informe pericial o los exámenes psicológicos que se pudieran presentar tienen que ser avalados por un profesional correspondiente a la especialidad de psicología o psiquiatría. El artículo 62 del Código Penal venezolano vigente establece, no habla claramente, no hace una mención específica de lo que es el eximente de culpabilidad o la inimputabilidad de un procesado. Sin embargo, señala unos causales para que se dé este caso de inimputabilidad. Y entre los causales que nombra, habla de que cuando una persona tiene trastorno mental, queda eximido de la responsabilidad penal que se le puede establecer a este ciudadano. No con eso se paralizaría el proceso, porque pudiera haber una investigación continua de lo que sucedió en un hecho determinado para determinar alguna responsabilidad y clarificar la verdad al final. Pero el tema de la inimputabilidad al trastornado mental, de acuerdo al artículo 62 del Código Penal, pues queda claramente señalado. De esta misma forma y en correspondencia con ese artículo, el artículo 128 del Código Orgánico Procesal Penal también nos habla de una incapacidad y dice que el trastorno mental del imputado provocará la suspensión del proceso. Esta suspensión del proceso es declarada por el juez previamente la experticia psiquiátrica. Y entonces llegamos a cómo es la experticia psiquiátrica, el informe psicológico y los distintos exámenes que se pudieran presentar por estos expertos y por estas personas profesionales en el área de la salud mental, pueden aportar elementos suficientes para que el juez, como bien dije, el director del proceso, pueda entonces tomar las decisiones que a bien puedan o suspender el procedimiento o el proceso o bien continuar la investigación y establecer las responsabilidades pertinentes. De esta manera, y tratándose de la vida y tratándose la libertad de bienes fundamentales en el proceso judicial nuestro venezolano y en nuestra Constitución, son importantísimas entonces estas aportaciones que pueden dar estos profesionales de la salud mental en cuanto a su aporte especial en los procedimientos judiciales. En las pruebas psicológicas pueden aparecer suficientes razones y motivos para que entonces en los actos concluyentes de esos informes se pueda declarar una persona con trastorno mental, digamos que no son permanentes, para el cual el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal también tienen, digamos, sus reconocimientos acerca de los grados que pueden sufrir un individuo como tal. Es así como entonces los peritos psicológicos se puede pasear uno por el ordenamiento jurídico y no solamente ver cómo es de importante y de esencial el aporte que ellos pueden dar, sino no solamente en la toma de decisiones dentro de un proceso judicial, sino también en otros procedimientos que no son específicamente el del juicio, sino también en otros aportes específicos que tienen que ver cuando ya el procedimiento se está ejerciendo. Cuando hay un procedimiento que está claramente señalado en el artículo 44 del Código Orgánico Procesal Penal, en aquellos delitos menores donde pudiera el imputado gozar del beneficio de la suspensión condicional del proceso y habiendo cumplido con una serie de requisitos, unos prerequisitos que establece, el proceso como tal, el juez pudiera decretar esa suspensión condicional del proceso previa
cumplimiento de la condición de que esta persona se tiene que someter a una evaluación psicológica. Y ese informe de evaluación psicológica posteriormente será incorporado a, digamos, el desarrollo posterior de ese procedimiento de suspensión condicional del proceso. De la misma manera, tenemos entonces el artículo 495 del Código Orgánico Procesal Penal también establece la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es decir, aquí ya pasamos por un proceso de juicio, de preparativo, de juicio, y estaríamos ya en la etapa de la ejecución de la pena, en donde existe la posibilidad para el penado, para el condenado, recurrir a un beneficio llamado suspensión condicional de la ejecución de la pena, en donde igualmente él puede solicitar pues someterse a ciertas condiciones para gozar del beneficio como tal, y en esas condiciones, admitido el procedimiento como tal en la ejecución, el juez ordenaría pues que este condenado tendría que estar bajo el seguimiento y el tratamiento de un experto psicólogo que va a presentar un informe periódico o cuando el tribunal así lo requiera, y de esta manera pudiera entonces tener, digamos, el beneficio. De esta forma, ya he hablado un poco sobre el tema en la fase preliminar, en la fase de juicio y en la fase de ejecución. Vemos cómo el experto psicológico pues tiene incidencia en las tres fases del proceso penal anteriormente mencionado. Y hay otras, digamos, aportaciones que pueden hacer estos expertos referido a las fases de investigación o a la investigación criminal como tal. Son cada vez más los aportes que dan. Por ejemplo, hay uno que me gustaría citar en esta breve disertación respecto a la que se llama la autopsia psicológica. Es un elemento bien interesante, es donde ya habiéndose cometido o la presencia de la muerte de una persona, pudiera recurrirse a esa autopsia psicológica como una forma de investigar y de conseguir esas huellas psicológicas, y este término así muy, muy resaltado de huellas psicológicas, que pudieran determinar las causas de esa muerte. Es decir, aquí vemos la intervención del psicólogo como forense, del psicólogo como investigador o como una persona que aporta elementos importantes dentro de esa investigación. Y bueno, es otro de los elementos esenciales dentro de lo que significa el aporte de los profesionales médicos. Con esto pues me permito reconocer la labor que tienen los expertos y expertas en materia psicológica y psiquiátrica dentro de lo que es el proceso judicial penal en Venezuela, y resaltar pues el valor que ha tenido no solamente en el proceso penal, sino también como se ha visto en algunas referencias en algunas otras jurisdicciones en que tienen que ver con la incorporación de profesionales psicólogos y psiquiátricos en equipos multidisciplinarios que pueden aportar excelentes medios de prueba para que al final de cualquier proceso, bien sea en materia penal, en materia de protección, en materia de violencia contra la mujer, puedan ser elementos válidos dentro de lo que es el concepto de la prueba lícita, y que puedan entonces ser un gran aporte para la determinación de una responsabilidad o de la aclaración de una situación irregular dentro del proceso. Muchas gracias y espero poder vernos en otra oportunidad.